Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo bloque de entrevistas. El próximo 25 de octubre tendremos la votación del plebiscito que decidirá si Chile tendrá o no una nueva constitución. Para entender un poco más el debate relacionado con nueva constitución y minería, hemos invitado al experto en derecho minero, experto también en derecho energético, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor Alejandro Vergara Blanco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias por esta invitación a opinar sobre dos temas importantes. Por una parte, la minería, y en segundo lugar, la conexión con la eventual constitución. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar junto a Minería Chilena hoy. Como primera pregunta, en términos de propiedad minera y expropiaciones, ¿cómo evalúa la legislación actual y el escenario de posibles cambios? La evaluación de la legislación minera actual, más vale la pena dejársela a los hechos. Los hechos hablan por sí solos. La regulación minera desde los años 80 hasta ahora, esto es, durante 40 años, han ofrecido unas posibilidades, una seguridad y una certeza que se nota en las cifras de inversión en materia minera y en los beneficios que eso ha traído para el país. Por cierto, en conjunto con esta regulación que se ha intentado estimular la inversión minera, poco a poco se han ido incorporando también algunas otras regulaciones que deben acompañar para que esa explotación minera no perjudique a la sociedad en su conjunto, como son las regulaciones del medio ambiente, otras regulaciones relativas a los impactos que pueden producir todas estas instalaciones mineras, por ejemplo, respecto de las aguas, respecto de las comunidades indígenas. Pero mi evaluación no puede basarse en una pura especulación de lo correcta que yo pueda considerar en términos generales de las leyes mineras, cómo quedaron redactadas, etcétera. Podemos hablar de eso. Lo más importante es cómo se ha percibido por quienes deben ser los que tomen esa legislación para que se cumplan sus propios fines, que exista efectivamente exploración y explotación mineras. Y eso ha sido muy favorable. Bien. Pero claro, en cómo se consagra el tema de propiedad, qué posibles modificaciones podrían existir eventualmente, si se ha estudiado eso, o cae en la especulación solamente. No, se puede conversar de eso. A ver, si quiere que yo haga un análisis más estricto de lo que establece la Constitución y pudiésemos al mismo tiempo hacer una proyección de lo que se podría mantener o debiera mantener en una eventual nueva Constitución, lo podemos hacer. La Constitución y enseguida la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 y luego el Código de Minería de 1983 constituyen una trilogía regulatoria que establecen en primer lugar una consagración o una nueva consagración en nuestro país del vínculo de la nación, por decirlo así, con la riqueza minera. La Constitución y las otras leyes se refieren al dominio del Estado sobre las minas. Más bien es una dominación regulatoria. Y hay una reivindicación desde ese punto de vista de que la minería es una riqueza de alta significación y debe estar vinculada a los aspectos públicos que son materia de atribuciones estatales.
Esa es una parte de la regulación. Pero la otra, que es muy importante y debe acompañarse a esta regulación, es que los títulos mineros, en virtud de los cuales los particulares pueden llevar adelante la exploración y la concesión minera, gozan de gran seguridad. Eso es algo muy relevante desde el punto de vista de las inversiones cuantiosas que se deben realizar. Por lo tanto, nosotros, si hiciéramos una evaluación de la regulación minera, tendríamos que tomar ambos aspectos, porque ambos aspectos fueron los más discutidos en la época en que fueron escritas esas normas, a principios de la década de los 80. En apariencia, estas reglas se podría pensar que se establecieron sin ninguna dificultad. Hubo graves dificultades para la consagración de esta legislación, aun cuando era una época dictatorial y nos regía un sistema democrático de aprobación de las leyes, en que uno pudiese pensar que había una discusión connatural al Parlamento que rige en medio de la democracia. En esa época se discutió mucho la legislación, y estos dos polos de asegurar la propiedad estatal o la dominación estatal por un lado, y asegurar la certeza y la seguridad de los títulos mineros por el otro, se dio mucho. Por lo tanto, y ahora contestando derechamente, la proyección de lo que podría ser es que uno espera que se produzcan ambos polos a través de una especie de síncresis en que se vinculen ambas materias, y quizás esa es una de las razones del éxito regulatorio de la legislación minera, no solo por haber permitido esa inversión cuantiosa que todos observamos, sino porque en estos 40 años no ha habido casi modificaciones, ni ha habido intentos parlamentarios para modificarlas, sino al revés, para mejorar la regulación. Pero las bases constitucionales y las bases legales de la regulación minera nunca se han modificado, no por algún problema en que se hayan exigido un alto quórum, sino porque simplemente nunca fueron desafiadas por las fuerzas políticas en general. Por lo tanto, yo me atrevería a pensar que existe un gran consenso respecto a estas regulaciones mineras, y me resultaría muy extraño que se modificaran radicalmente en una eventual nueva constitución. Bien, de todas Eso maneras, es lo que te puedo decir, Ignacio. perfecto. De todas maneras, Chile tiene 200 años de historia republicana, un poco más, de hecho. ¿Qué destacaría de la historia republicana de Chile en términos de derecho minero? Bueno, yo destacaría varios hechos históricos y que en definitiva han logrado, a raíz de ellos, a raíz de esos hechos históricos, se ha logrado, más bien decirlo así, que exista una regulación minera compartida, en definitiva. Podemos ir lejísimos en la historia y observar el primer texto minero que quedó consagrado en el Código Civil en el año 1857, el cual ya tenía estos dos elementos que parecían contradictorios, parecía una especie de oxímoron, ideas contrapuestas, pero ya se destacaba en ese texto escrito de la pluma de Andrés Bello, en que por una parte tenía que consagrarse el dominio estatal, la dominación estatal, pero por la otra decía, los propietarios deben tener un título parecido al de la propiedad. Y la historia que vino después, con los años, en materia minera, a consagrar lo que tenemos en la actualidad, es de zigzag en esos mismos aspectos. Ya es una total paradoja de que se siga hablando de propiedad minera. Y lo dicen los abogados, lo dicen los periodistas, lo dicen todos. Pero ¿cuál propiedad minera? Uno se puede preguntar, porque la Constitución dice que el propietario minero es el Estado. Y así lo decía el Código Civil
desde 1857. Pero cuando tú te refieres a propiedad minera, o yo me refiero a propiedad minera en general, nos queremos referir en verdad al título de los particulares. Entonces, es algo muy curioso que en un país se haya logrado ese consenso en que hay dos dominadores importantes de la sociedad, en que ambos se sienten propietarios de algo sobre la minería. El Estado, por cierto, dominando toda la regulación, en términos generales, pero los particulares también se sienten dominando ese pequeño trozo o cuadrícula o concesión sobre la cual se le permite explotar, para defenderse ya no del Estado o de los órganos estatales que le han otorgado la concesión, sino que de otros mineros. Por lo tanto, si yo pudiese destacar un hecho histórico, es aquel primero del Código Civil y varios más en la historia de la legislación minera, desde los primeros códigos de 1874 hasta el siguiente importante de 1932 y luego al actual de 1982, que mantuvieron paradojalmente esas ideas en principio contrapuestas, pero han logrado esta especie de síncresis que hoy día permite que la regulación cumpla el mayor efecto. Por lo tanto, el hecho histórico mejor es la conjunción de todos ellos en esta especie de salida del túnel regulatorio que es la actual Constitución. Eso te podría decir al respecto. Bien, y para ir cerrando ya esta entrevista, ¿qué desafíos percibe a nivel de derecho minero actualmente vigente y qué cosas podrían cambiarse en virtud de eso? Bueno, eso podría abrir un abanico enorme de aspectos que puedan cambiarse. En principio, siempre es posible mejorar las regulaciones. Ya ves tú que hoy en día eventualmente vamos a intentar, como países que eso se aprueba así en el próximo plebiscito, mejorar la regulación constitucional. La regulación minera siempre podrá ser objeto de mejorías. Y para poder abrir una ruta o una hoja de ruta de modificaciones, habrá que observar sectores neurálgicos en los cuales la legislación haya demostrado ella misma, la propia legislación, o la aplicación jurisprudencial, falencias, que muestre ciertos vacíos. En primer lugar, me quiero referir únicamente a la legislación propiamente minera, porque la actividad minera, recordemos, se debe regir o está regulada no solo por la legislación minera, sino que por una serie de otras regulaciones especiales que se sobreponen como capas cada vez que se lleva adelante un proyecto minero. Los desafíos son enormes, no solamente traspasar estos aspectos regulatorios específicos mineros, sino también, por ejemplo, los aspectos regulatorios que ya mencionábamos del medio ambiente, de la regulación de las comunidades indígenas, de la regulación del agua, de la regulación de la electricidad, etc. Propiamente minera, podríamos decir que si hay un aspecto en que la regulación debiese revisarse de un modo sistémico, es la ocupación del suelo por los proyectos mineros, en que nos vamos a conectar con nuestras regulaciones. Pero hay dificultades, por ejemplo, para obtener las servidumbres a raíz de nuevas exigencias medioambientales o urbanísticas para poder obtener esos títulos de servidumbre y hoy en día hay incertidumbre jurisprudencial sobre si bastaría el título de la servidumbre para llevar adelante el proyecto o sería necesario previamente obtener esas autorizaciones medioambientales o urbanísticas y por tanto
mientras ellas no se obtengan, quedaría bloqueada la posibilidad de obtener la servidumbre. Ese es un tema muy específico, probablemente a primera vista, pero puede ser muy relevante para, para llevar adelante el proyecto mismo o iniciar las faenas, que siempre se debe ocupar para ello un terreno específico, y esos terrenos deben ser objeto de servidumbres, por nombrar un ejemplo regulatorio. Podrían haber otros que podríamos nombrar, como es el caso de las llamadas aguas del minero, a cuyo respecto hay intentos de modificación legislativa también, en que la regulación es muy, muy escueta y podría ser objeto de alguna mejoría en la regulación. Hay algunos aspectos relacionados con las superposiciones que dieron muchos problemas en la década de los 90, y que ya en buena parte están superados, pero están superados por un ejercicio de una sana jurisprudencia, diría yo, pero podría ser objeto también de una regulación en que se pusiera al día respecto de esos avances jurisprudenciales. Eso te podría decir, Ignacio, al respecto. Bien, muchísimas gracias por su presencia con Minería Chilena y que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y a través tuyo a Minería Chilena, que es un gran medio de comunicación en la industria minera nacional. Bien, hasta luego. Adiós. Gracias.